Amén, amados. Entonces, vamos a continuar, eh, ¿cierto?, con este estudio, que ha sido bastante más largo de lo que yo pensé, pero creo que ha sido bueno porque hemos podido ver los temas de la autoridad con bastante detalle, y creo que eso es bueno. Así que vamos a continuar con la autoridad, y el viernes pasado, ¿cierto?, habíamos quedado, ¿cierto?, en el reflejo de la autoridad con respecto a Moisés, ¿cierto?, de que la autoridad es representativa, y alcanzamos a ver en el último ítem, ¿cierto?, de que Moisés, ¿cierto?, cuando él rompe las tablas, ¿cierto?, estaba reflejando, su ira era un reflejo de la ira de Dios, y eso habla de un complemento, cuando nos complementamos tanto con la, con la, con el sentir de Dios, que nuestro sentir empieza a ser un reflejo del sentir de Dios, que no significa que nuestro sentir sea infalible o que nuestro sentir sea perfecto, sino que cuando nosotros andamos en el Espíritu, dejamos que el sentir de Dios empiece a influenciar sobre nuestros sentimientos. Tener sentimientos no es malo, hermano. Dios nos hizo con un alma sensible y con sentimientos, tanto de seriedad, de gozo, de tristeza, de felicidad, etcétera, etcétera. El tema es poder sujetar esos sentimientos a los sentimientos que vienen del Espíritu, que no significa de que no tengo que expresar gozo o alegría, o que no tengo que expresar muchas veces molestia, sino que todo eso, cuando uno dice de que esté sujeto al Espíritu, no es que los tengo que negar en el sentido de que no los tengo que representar, sino que mis sentimientos estén sujetos o bajo la representación de los sentimientos del Espíritu. Y uno de los reflejos más grandes, o de los ejemplos más grandes que tenemos, es del Señor Jesucristo. Nosotros vemos cómo Él pudo reflejar el celo de Dios cuando se airó, ¿cierto?, en contra de los que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones y también en una casa de mercado, ¿cierto? Y cómo Él pudo azotar las mesas, volcar las mesas, ¿cierto?, darle azotes, volcar las monedas, etcétera, etcétera, en un reflejo de su malestar. Y vemos que ahí el mismo texto bíblico nos muestra de que era el celo de Dios. Dice de que el celo de tu casa me consume, ¿ya? Entonces vemos de que él no pecó, sino que fue un sentir espiritual, el mismo sentir de Dios. Y eso es el celo de Dios, el mismo sentir de Dios. También vemos otro caso cuando Jesús se goza, que no es un gozo almático, sino que, o sea, sí es un gozo almático porque él sintió el gozo en su alma, pero, ¿cierto?, el tema está, el origen de ese gozo almático era el gozo del Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr hacer para poder ejecutar una correcta autoridad o una correcta influencia dentro de nuestras vidas. Entonces, las Escrituras en Lucas 10 dice de que se gozó en el Espíritu y exclamó: oh Padre, te alabo, porque has escondido estas cosas de los sabios de este siglo y las has revelado a tus pequeñitos. Entonces vemos de que ese gozo en el Espíritu, Jesús lo sintió en su alma, se gozó en su alma y lo expresó a través de su cuerpo. ¿A través de qué? De una alabanza, por medio de sus labios. Entonces vemos de que, porque ¿cómo yo voy a sentir un gozo espiritual? Ya puede ser, ¿o no? No, si no estoy ocupando el computador, pero permíteme que no tengo chat. Este para Zoom, este para YouTube. Sí. También se puede conectar en el celular. Sí. Algo bueno que tenga. Ya. Entonces, vemos que, porque ¿cómo vamos, cierto, a sentir un gozo espiritual? No es algo místico. Yo tengo que sentir lo espiritual a través del alma.
mi conexión, ¿cierto? Entonces yo tengo que sentir las cosas espirituales a través del alma. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros pensamos que todo lo que siente nuestra alma es del espíritu y no es así. Yo tengo que aprender a discernir y a ser guiado. Entonces, no significa que tener sentimientos me hace carnal. Cuando yo me dejo guiar solo por los sentimientos y no tengo mi alma sujeta al espíritu, y eso es un entrenamiento, es una forma de ser que se va entrenando. Y yo puedo ir confiando que lo que voy sintiendo viene del espíritu. Y si necesito confirmarlo, tengo que confirmarlo. ¿Amén? Entonces, no es algo místico, no es una suerte de que yo sentí que es de Dios y es de Dios. Tiene que nacer de un entrenamiento. Yo me voy conociendo mi alma y voy conociendo mi espíritu, voy conociendo mi hombre nuevo. ¿Cómo se manifiesta mi hombre nuevo? ¿Cómo se manifiesta Dios a través de mi hombre nuevo? Pero yo no puedo decir de que estoy percibiendo algo del espíritu en mi alma, un sentimiento que viene de Dios, si en ese momento estoy en la carne. Por eso es tan importante que nuestra alma se sane y nuestra alma sea libre de influencias demoníacas y de heridas, porque si no, no la puedo engranar al espíritu. ¿Amén? No es que mi alma esté perfecta, sino que esté en el proceso de perfeccionamiento. Si yo estoy anclado al proceso de perfeccionamiento que Dios quiere que yo esté, voy a poder ser susceptible a la guianza del espíritu. ¿Ya? Entonces, vimos, ¿cierto? También, ¿cómo se llama? Aparte de esta representación que Moisés hizo, de tanto estar airado como estar pacífico, cuando Dios le habló al pueblo desde el monte, ¿cierto? El pueblo tuvo temor. Dijo, vamos a morir si Dios nos vuelve a hablar así. Y Moisés, ¿qué hizo? Les trajo paz en su actitud, en su forma de ser. Le dijo, tranquilos, Dios ha hecho esto para probarlos, para que aprendan a temer a Dios. Y eso le trajo paz al pueblo, de que Dios no lo quería destruir, de que Dios no estaba airado con ellos para destruirlos, sino que Dios los estaba probando. Entonces, el carácter del siervo de Dios, el carácter de la persona que ejerce la autoridad, es un reflejo del carácter de Dios. Y eso es sumamente importante. Si, por ejemplo, yo no puedo decir, Dios los ama, levántense de una vez, ¿cómo se les ocurre? Porque mi carácter está reflejando una situación y el mensaje está intentando decir otra cosa, ¿cierto? Ahora, si yo reprendo a alguien airado, molesto, ¿cierto? Le digo, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Levántate de una vez, ¿hasta cuándo? No vas a confiar en Dios. Entonces, tengo que tener cuidado porque mi carácter tiene que reflejar la intención de Dios. Si la intención de Dios es levantar, yo puedo decir, ya, levántate de una vez de ahí. Pero acuérdate que Dios te ama, no te des por vencido. Cambia. ¿Cierto? Entonces, por eso que necesitamos la guianza. Por eso, hermanos, dar consejo, dar enseñanza, ministrar el reino de Dios, no es cosa simple. Pero muchas veces pensamos, porque siento llamado, porque la gente me dice, porque aquí y allá, porque yo sé que tengo llamado, puedo tener el llamado, pero puede ser que no esté listo. Es delicado ministrar el reino, porque estoy ministrando vidas por las cuales Cristo murió. Que no significa de que usted no lo haga. Prepárese. Porque es muy terrible que yo diga que porque no tengo las cualidades, entonces no sirve. Porque estamos cayendo en el papel de al que se le entregó un talento. ¿Y qué hizo? Escondió el talento. ¿Y qué fue lo que le dijo, cómo se llama el Señor? Siervo inútil y negligente. ¿Amén? Bueno. También vimos de que no somos autoridad por causa del reconocimiento. Y esto es la familia. Yo no soy papá porque mi hijo reconoce que yo soy papá. Yo soy papá desde que lo engendré. Y si en algún momento él tiene 12, 13, 15 o 20 años y él dice, tú no eres mi papá, eso a mí
no me exime de mi obligación de padre. Y eso pasa muchas veces con los padres, ¿cierto? Que tienen que pagar, ¿cómo se llama? Pensión. Es que como el hijo no quiere nada conmigo, como el hijo no me busca, como el hijo, entonces yo me desentiendo y no tengo que trabajar en mi relación de papá e hijo. Y no, el padre tiene una responsabilidad de padre independientemente que el hijo sea un mal agradecido. El papá es el que tiene que buscar la relación. Es una responsabilidad, ¿cierto? De ejercer una autoridad. Así también en el matrimonio. Yo no dejo mi responsabilidad de ser cabeza porque mi esposa no reconozca mi posición que me ha dado Dios de cabeza. Es una responsabilidad. Si mi esposa no cree en mí, ya sea por mis errores o por sus complejos, no sé, pero independientemente de eso, yo tengo la responsabilidad de ser cabeza. La gente no lo, aunque lo reconozca aún. Igual las hermanas tienen la responsabilidad de ser ayuda idónea, porque eso es una autoridad también, porque es una influencia que tienen sobre los esposos y sobre los hijos. Si el esposo no quiere nada, eso no las exime de su responsabilidad ante Dios. Por eso que la autoridad yo la ejerzo no por causa de la persona, sino por causa de Dios, quien me lo demanda. Por eso que es importante aprender qué significa de que toda autoridad viene de Dios, no viene del hombre. Y así también vimos de que tenemos la responsabilidad de sujetar. No porque el que está en autoridad no cumpla los requisitos, es decir, que yo quedo eximido de sujetarme. Yo tengo que sujetarme por causa de Dios, pero la sujeción va en proporción a la condición de la autoridad. ¿Amén? Si hay una mala autoridad, yo no me voy a sujetar a todo lo que dice, pero me tengo que sujetar limitadamente, obviamente. Si hay una persona que está cumpliendo bien su autoridad, obviamente el espectro de sujeción va a ser más amplio. Por ejemplo, yo no me puedo, ¿cómo se llama?, sujetar a, ¿cómo se llama?, manipulaciones, extorsiones, violencia, pues. Pero me tengo que sujetar de cierta manera en el sentido de muchas veces respeto, consideración. ¿Amén? Y eso es lo que tenemos que aprender con la práctica. Ya. Bueno. Entonces, importante, cuando ustedes sirvan a Dios, el reconocimiento de la gente no te hace ciego. Si la gente te busca porque ve algo en ti de Dios, no necesariamente por eso significa que Dios te ha dado autoridad para hacerlo. Puede ser que sí, pero esa no es la base de la autoridad que tienes de parte de Dios. Tampoco es la prueba definitiva. La prueba es la delegación y la unción que Dios te da para ejecutar una tarea. Amén. Entonces, la sujeción del pueblo de Dios es un resultado de la delegación de autoridad de Dios. No al revés. Ojo. Amén. Porque así se dividen las iglesias muchas veces. Así lo hizo Absalón. David falló en su ejecución de esa autoridad como rey, como juez, que yo tengo un estudio de eso, ¿cierto? Falló y Absalón se aprovechó de su capacidad de influenciar sobre la gente, de su empatía con la gente y los errores de David sobre el pueblo, y el pueblo terminó reconociendo a Absalón como que era el rey que Dios quería poner. Incluso el pueblo apoyó a Absalón a perseguir al ungido de Dios que era David. Entonces vemos de que no necesariamente el reconocimiento del pueblo me da, es el aval de que Dios me ha elegido o me ha dado autoridad. Lo que a mí me da autoridad es la unción. La delegación de autoridad se da por dos cosas: por la unción y por mi sujeción a las autoridades que me delegan. Moisés, cuando ora por Josué y le delega su autoridad, ahí tenemos uno de los ejemplos más claros. ¿Qué hizo? Públicamente delegó su autoridad. Él era autoridad sobre Josué
Y él encomendó entre el pueblo, le dijo públicamente, él va a ser mi sucesor, para que quedara clarísimo. Y esa es nuestra sujeción a las autoridades, ¿cierto? Y a través de la unción, porque cuando impuso las manos, Dios dijo, voy a pasar de tu dignidad a él, del espíritu que hay en ti, pondré en él. Amén. Así también, ¿cómo Jesús demostraba que él era el enviado del Padre? Por la unción. El Padre públicamente dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Esa es la delegación pública. Y a través de la unción, del poder que se movía detrás de la unción, Dios decía, yo estoy respaldando a mi Hijo. Amén. Ya, basta de resúmenes. Vamos a ver que Moisés falla en su representatividad. Y vamos a abrir Números 20, del 2 al 3. Creo que ya es conocido este pasaje, quizás hemos hablado en otros estudios. Números 20, del 2 al 13. No creo que lo leamos todo, pero vamos a ir analizando algunos pasajes. En este pasaje tenemos, ¿cierto?, el relato de que hubo un altercado, dice, y como no hubiese agua para la congregación, se juntó toda la congregación contra Moisés y a Aarón, y regañó al pueblo con Moisés, y hablaron diciendo, ojalá que nosotros hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementeras, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio y se echaron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Vemos acá que Dios le dice en el versículo 8 claramente, hablad a la peña a ojos de ellos. Ahora, vemos aquí de que Moisés ejecutó su autoridad desde sus propios sentimientos, y esto lo llevó evidentemente a desobedecer. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y aquí tenemos un dilema. ¿Por qué Moisés golpeó la peña? Leamos Éxodo 17, 1, 7. A ver si lo puedes encontrar tú, David. Éxodo 17, 1, 7. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, al mandamiento de Jehová, y asentaron el campo de Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que heriste el río, y ve. He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y herirás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá,
por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Entonces vemos de que este es otro hecho que ocurrió años antes, ¿cierto? Entonces, Moisés de ahí sacó la experiencia de golpear la peña, porque vemos que en Éxodo, años antes de esto, ¿cierto? Dios le ordenó a Moisés golpear la peña. Entonces no es una ocurrencia que se le ocurrió nomás a Moisés, había tenido una experiencia. Pero vemos un ejemplo, ¿cierto?, de que cuando estamos cansados, cuando estamos airados, cuando estamos... miren, nadie dice de que las cosas no nos molesten. Nadie dice de que las cosas, hay muchas cosas que no nos cansan con nuestros hijos, con nuestros cónyuges y cuando estamos sirviendo a Dios. Hay cosas que nos van a cansar, hay cosas que nos molestan, etcétera, etcétera. Pero el tema está que yo sepa negarme y no actuar conforme a mis sentimientos, sino a los sentimientos que inspira el hombre nuevo que se sujeta a Dios. Entonces, ¿cómo yo veo de que realmente me estoy sujetando al Espíritu cuando estoy obedeciendo a lo de Dios, independientemente de lo que yo sienta? Porque mi alma no siempre va a estar sintiendo lo que viene del Espíritu. Por eso que tenemos que negar nuestra carne, porque muchas veces nuestra carne va a estar influenciando, nuestro viejo hombre. Por eso que la Biblia nos exhorta a negar, a amortiguar, a hacer morir. Amén. Incluso Pedro dice de que tenemos que batallar contra los deseos que batallan contra nuestra alma. Y eso es algo constante. Entonces, ¿qué pasó aquí con Moisés? Esta no era la primera vez que el pueblo se rebelaba. Y puede ser incluso que Moisés no haya estado airado porque el pueblo se iba en contra de él, sino por causa de que el pueblo no era agradecido con Dios, de que murmuraba constantemente contra Dios. Entonces, ahora, ¿por qué vemos eso? Porque él inmediatamente al darse cuenta de esto, y eso es lo que hace un buen líder, o ¿cómo se llama? Una persona que realmente está comprometido con ejercer la autoridad. No actúa conforme a la ofensa, sino conforme al peligro de lo que la persona o las personas que están bajo su influencia están haciendo. ¿Qué hizo Moisés cuando, ¿cómo se llama?, escuchó el pueblo? Se fue a postrar ante Dios porque sabía que el pueblo había pecado, a interceder. Y no es la primera vez que Moisés hacía esto. Muchas veces, incluso, la ira de Dios salía. Y Moisés decía, lleva cierto el incensario para detener la mortandad, y se postraban ante Jehová para interceder por el pueblo para que Dios no destruyera al pueblo. Entonces, la autoridad no actúa conforme a que me ofenden a mí, sino conforme a que ofenden a Dios. Y eso como padres, como madres, como cónyuges. Si mi hijo me ofende, yo no puedo actuar conforme a que me ofendió a mí, porque la Biblia dice pasar por alto la ofensa, sino que tengo que actuar conforme a la condición que él está teniendo ante Dios con lo que hizo. Y eso me va a hacer ser sabio. ¿Amén? Bueno, entonces, Moisés era un ministro de Dios obediente, ¿y qué hizo? Tomó una experiencia pasada y actuó conforme a esa experiencia pasada. Entonces, nuestros sentimientos nos nublan. Y muchas veces yo puedo creer que estoy haciendo la voluntad de Dios, porque Moisés sacó el golpear la roca de algo que le había dicho Dios antes, ¿o no? No era cierto un invento. Dios ya le había dicho anteriormente que golpeara la roca. Entonces, cuando nosotros no estamos alineados con Dios, no andamos en el Espíritu, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos tomamos de experiencias pasadas, de cosas que Dios nos dijo y lo hacemos igual, y quizás no es lo que Dios quiere hacer. Por eso que tenemos que aprender a conocer la perfecta voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:2. Y para eso nosotros tenemos que aprender
a escuchar y discernir la voz de Dios. Nunca debemos poner nuestras experiencias pasadas con Dios por sobre la guía del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo de manera interna, no de manera externa. Miren, hermanos, Dios quiere que lleguemos a ser hijos maduros e hijas maduras, que no necesitemos ser forzados a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces decimos ya, ¿se me abre esta puerta? Es de Dios. Y puede ser que sí. Pero ¿qué pasa si se te abre una puerta y no es de Dios? Por ejemplo, si se te abre una puerta de un trabajo, ¿cierto? Se te abrió, ¿cierto?, una puerta del trabajo, amén, voy con todo y resulta que no es de Dios. Porque necesito la guianza interna. O puede ser que se me cierre una puerta, pero puede ser que sea de Dios que yo siga insistiendo. Amén. ¿Puedo contar el caso tuyo? Ya. David, por ejemplo, tuvo, ¿cierto?, un trabajo que le salió en Viña, ¿cierto? Y era un buen trabajo porque era donde él quería, ¿cierto? Todo se estaba dando muy bien. Él oró antes de eso, incluso creo que estaba terminando un ¿cómo se llama?, ayuno, y al terminar el ayuno, justo lo llaman de ese trabajo. O sea, él, como que todo estaba encajando que era de Dios. Fue para allá, y es importante. Bueno, yo no quiero, ¿cómo se llama?, exaltar, ¿cómo se llama?, al hombre, pero llegó allá y le hicieron una propuesta, ¿cierto?, de el sueldo, cómo se lo iban a pasar, todo lo demás, que era turbia. Entonces, su fidelidad a Dios, de no querer hacer las cosas turbias, lo puso primero y rechazó el trabajo por causa de querer hacer las cosas agradando a Dios. Y aunque la puerta estaba abierta, lo rechazó. Y fue triste, ¿cierto?, porque tuvo que continuar en este trabajo donde estaba mal y todo lo demás, pero después se te abrió otra puerta en este trabajo. Entonces, miren, hermano, muchas veces pasa que estoy orando, ayuno, justo se abre la puerta, voy para allá, y cuando llego allá y me encuentro con esa situación de algo turbio, digo, bueno, si Dios me abrió la puerta, entonces digo que sí. Y me equivoco. Porque antepongo la guianza externa por la guianza interna. Y la guianza interna tiene que ver con los principios divinos. Yo no puedo transar los principios divinos. Si Dios me está abriendo una puerta y tranza los principios, simplemente los rechazo. Por muy que parezca que Dios me está abriendo la puerta. Porque Dios estaba probando a David. Y así somos guiados por Dios. Ese es un ejemplo de una guianza interna. Amén. Tenemos que aprender a ser guiados internamente. Amén, hermanos. Bueno, entonces, es tan importante, hermanos, cómo se ejecuta la voluntad de Dios. Es tan importante como el resultado mismo que Dios espera. El cómo ejecutas la voluntad de Dios es tan importante o más importante que el resultado. Y es más, Dios está más preocupado del cómo ejecutas la voluntad de Dios que del resultado final. Podríamos decir, como dice el apóstol, ¿cómo se llama?, Darío, que Dios está más preocupado del proceso de alcanzar un resultado que del resultado mismo. Para Dios es más importante el proceso, cómo vivimos el proceso, cómo crecemos en el proceso, cómo reaccionamos. Es más importante el proceso que el resultado. Y así, en la ejecución de la autoridad, como papás, como mamás, como esposos, sirviendo en la iglesia, incluso la autoridad que tenemos en el mundo, porque todos nosotros tenemos algún grado de influencia en el mundo, tenemos que ser luz del mundo. Entonces, ese proceso, o el cómo lo ejecuto, es tan o más importante que el resultado. Ejemplo, Moisés. ¿El resultado cuál era? Que saliera agua de la roca, darle agua al pueblo, mostrar que Dios quería darle agua al pueblo y que Dios tenía el poder para hacerlo.
Pero el cómo ejecutó la voluntad de Dios fue más importante que el resultado. Porque igual salió agua. Y es más, dice que salieron muchas aguas. El pueblo obedió. Pero cómo la ejecutó, mató el resultado. No nos enfoquemos tanto en el resultado, sino en el proceso. Cómo vivimos los procesos que nos toca vivir. Porque Dios se encarga del resultado. Ejemplo de esto, cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro, le dice, seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Jesús no le dijo a Pedro y no cargó en él esa responsabilidad. Conviértete en un pescador de hombres. Conviértete en un pastor, conviértete en un apóstol, conviértete en un profeta, conviértete. Le dijo, seguid en pos de mí y yo te haré apóstol. Yo te haré profeta, yo te haré evangelista. Seguid en pos de mí. ¿Amén? Bueno. Dios disciplina públicamente a Moisés. Vemos aquí, ¿cierto? La disciplina pública, ¿cierto? Acá en Números, donde Dios dice entonces, ¿cierto? Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Y antes de ir, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A este punto, quiero enfatizar aquí que dice dos cosas Dios. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Dos cosas importantes. La santificación de Dios, que no es que Dios tenga que ser santo, ¿cierto? Y el creer. Porque cuando yo ocupo métodos míos, cuando yo no hago la perfecta voluntad de Dios como Dios quiere, y tomo atajos, hago cosas, ¿cierto?, para tratar de ayudar a alcanzar lo que Dios me ha dicho que yo voy a alcanzar. Por eso, hermano, si alguna vez le han dicho por profecía, yo te voy a hacer profeta, yo te voy a enviar para las naciones, yo voy a hacer que tú seas pastor, que seas evangelista, yo te voy a levantar y vas a llevar a muchos. No se enfoque en eso. No se enfoque en eso. Si Dios se lo dijo, amén, lo va a hacer. Enfóquese en ser un siervo, enfóquese en ser útil en el reino, en ser de edificación, en crecer, en desarrollarse. Los dones que el Espíritu Santo le va dando, desarróllelos, póngalo al servicio. ¿Cómo yo voy a desarrollar los dones? No necesariamente con un curso. Hay un curso de los dones proféticos, sí, está bien. Hay un curso de los dones pastorales, hay un curso de cómo hablar en lengua, etcétera, etcétera. Está bien. Pero yo no lo voy a desarrollar necesariamente en un curso. Yo los voy a desarrollar cuando los ponga al servicio. Obviamente tengo que aprender cómo ponerlos al servicio. Alguien me tiene que decir, esto se hace de esta manera, esto, para no irme a un límite. Pero mientras yo esté dispuestos a ponerlo al servicio, y cuando digo ponerlos al servicio no es que me tienen que dejar hacer lo que yo quiera. Cuando yo pongo algo a disposición al servicio, es porque a veces lo van a usar y a veces no lo van a usar. Yo no puedo ofrecer mis servicios de kinesiología a alguien que no lo necesita. Es que te estoy ofreciendo mis servicios. ¿Cierto? Es que no lo necesito, ¿cierto? Sino a alguien que lo necesita y que quiere. Entonces, así también los dones espirituales van a crecer y se van a desarrollar en que yo los disponga al servicio sujetándome a la iglesia. Porque eso es servicio. Porque es diferente cuando yo quiero imponer. Tengo un don y me tienen que recibir. Eso no es ponerlo al servicio, yo me estoy sirviendo a mí mismo. Cuando yo lo pongo al servicio es porque lo pongo a disposición. Aquí estoy. Heme aquí. ¿Ven? Bueno, y así se van a desarrollar. ¿Ya? Bueno, vamos a ver el tema aquí que dice, por cuanto no creíste en mí. Cuando no creemos en Dios, hermanos, el no obedecer a Dios es falta de fe. En Hebreos lo dice claramente, en Hebreos 3 y en Hebreos 4, ¿cierto? Dice de que el pueblo no entró al reposo que Dios le había dado
por incredulidad. Y después en el mismo Hebreos 4, miren, en Hebreos 3, versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Y en Hebreos 4 dice en el 4.2, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron, porque no la mezclaron con fe. Versículo 6. Vemos dos versículos que habla de incredulidad o falta de fe. Versículo 6 de Hebreos 4. Así que pues, ¿qué resta? Que algunos han de entrar en él, en el reposo, ¿cierto? Y aquellos a quienes primero les fue anunciado, no entraron por causa de desobediencia. En el capítulo 3, versículo 19 dice que no entraron por causa de incredulidad, y en el capítulo 4, versículo 6 dice que no entraron por causa de desobediencia. La incredulidad es lo mismo que desobediencia, y la desobediencia es lo mismo que incredulidad. No le creyeron a Dios. Dios le dijo, háblele. Y yo dije, ¿cómo solamente le vamos a hablar si el mismo Dios nos había dicho en otra ocasión que la golpeáramos, ¿cierto? Tenemos que golpearla. Entonces, cuando los sentimientos nos juegan una mala pasada y no nos preocupamos de representar a Dios, de cómo vamos a ejecutar la voluntad, que tengo que tener cuidado, tengo que tener temor de Dios. Por eso que el primer estudio que vimos en este discipulado fue el temor de Dios y la santidad. Porque el temor de Dios me acopla al sentir de Dios. Si yo no tengo temor de Dios, no me puedo acoplar al sentir de Dios. El temor de Dios es el que me acopla, porque el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Cuando yo empiezo a tener temor de Dios, las cosas que Dios aborrece, no solamente yo empiezo a no querer hacerlas para desagradar a Dios, sino que se empieza a crear en mí, por causa de la práctica del temor de Dios, un sentimiento de aborrecer. Ya es un sentimiento propio. Empiezo yo a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Y empiezo yo a amar, y a mí me empiezan a gustar las cosas que a Dios le agradan. No es solamente que yo busco hacer las cosas que a Dios le agradan para agradar a Dios, sino que esta relación, esta condición que obtengo con el temor de Dios, empieza a crear en mí un sentimiento nuevo en el espíritu, que empiezo a querer, o a mí me empiezan a agradar las cosas que a Dios le agradan. Y eso es algo que se tiene que aprender. En las Escrituras dice, venid y os enseñaré el temor de Jehová. Es algo que se aprende, se enseña y se aprende en la práctica. Amén. Entonces, vemos aquí que el otro punto que dice, y no me santificasteis a ojos del pueblo. Cuando Jesús enseña a orar, dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Primero, y que es importante eso, porque lo primero es nuestra identidad de hijos, y el reconocimiento de que Dios es nuestro papá. Esa palabra padre es una palabra que viene de el hebreo, que es una palabra que, ¿cómo se llama? Significa papito. O creo que no hay palabra en el español que podría reflejar lo que significa esa palabra realmente. Que, ¿cómo se llama? Podría ser papito o papá, ¿cierto? Que es una palabra que refleja un grado de respeto, que es cierto, una figura de respeto, pero a la vez un grado de cercanía cariñoso. No es padre lejano, es como papá. Eres mi papá, pero a la vez eres mi papito. Hay una ternura en esa palabra. Entonces, lo primero que dice Jesús, Padre nuestro. Nuestro papá, pero no solo mío, nuestro. Y habla de la unidad. Yo no soy hijo único de Dios. Somos muchos. No soy único. ¿Amén? Estás en los cielos. Cuando habla de los cielos, habla del lugar espiritual que tiene Dios. No de un lugar físico, habla de la altura, de reconocer el lugar de Dios, de la deidad divina. Porque cuando yo reconozco el lugar de la divinidad en comparación con mi lugar, puedo yo reconocer la gracia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí está el punto, ¿cierto?, al que quiero llegar.
que lo que Jesús quería hacer era que el nombre de Dios fuese santificado. Propósito. Que el nombre de Dios sea santificado. Cuando yo realmente me quiero y lo que hago, o sea, no solamente el resultado que quiero llegar, sino el cómo ejecuto una disciplina con un hijo, una conversación con mi cónyuge, en todo eso, en mi trabajo, quiero santificar el nombre de Dios, entonces va a cambiar el cómo lo voy a hacer. Porque voy a estar pendiente de reflejar la santidad de Dios en lo que haga. Que no se manche el nombre de Dios por causa de mis errores. Hermanos, todos nos equivocamos. El perdón también es parte de santificar el nombre de Dios. Yo he escuchado padres que dicen de que el padre nunca se tiene que disculpar con los hijos. Qué error más grande, hermano. Porque no les enseñamos a los hijos a santificar el nombre de Dios. Que no significa que siempre me voy a estar disculpando por todas las cosas malas que hago. Tiene que haber un cambio. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, yo me tengo que disculpar. Tengo que pedir perdón. Cuando es necesario hacerlo. Cuando es necesario hacerlo. ¿Cierto? Para eso también tengo que tener sabiduría. ¿Amén? Tengo que reconocer mis errores. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, Dios disciplina públicamente a Moisés, y esto lo vemos en Deuteronomio 3, 23 al 28. Deuteronomio 3, del 23 al 28. Dice: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está en la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó. Y me dijo Jehová: bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente y al Aquilón y al mediodía y al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Y manda a Josué y anímalo y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Fue una disciplina pública. ¿Por qué Dios tuvo que disciplinar públicamente a Moisés? Por causa de la autoridad y la responsabilidad que le había dado. Y justamente este tema que estamos viendo de la representatividad. ¿Por qué? Porque Moisés representó mal el nombre de Dios, no lo santificó, y como no lo santificó, lo ensució. ¿Cómo lo ensució? Representó en su ejecución de la voluntad de Dios, representó mal el sentir de Dios. Le mostró al pueblo que Dios estaba airado. Y para el pueblo estaba acostumbrado que si Moisés estaba airado, Dios estaba airado. Y aunque Dios tenía razones para estarlo, pero en esa ocasión no quería manifestar su ira. Vemos que no envió plaga, que no dijo nada, sino dijo simplemente: háblale a la roca y que salga agua. Entonces, Moisés le mostró al pueblo que Dios estaba airado, que estaba enojado, cuando Dios no quería manifestar ese sentido. Entonces hubo una discordancia entre el que estaba ejecutando la autoridad con el sentir de Dios, el cómo lo ejecutó. Entonces Dios tuvo que santificarse. ¿Cómo? Disciplinando públicamente. Y el pueblo se dio cuenta, como Dios se enojó con Moisés, que lo que había hecho Moisés no era la perfecta voluntad de Dios, no era el sentir de Dios. Tuvo que demostrar Dios que él no tenía ese sentir. Y miren, hermanos, nos pasó con una experiencia con un pastor que nos manipuló, era
airado con nosotros, nos retaba, nos humillaba, un montón de cosas. Y Dios lo disciplinó públicamente y hasta el día de hoy está en una condición muy lamentable, aunque Dios es fiel con él, ¿cierto? Porque es su siervo. Pero lo disciplinó públicamente y eso nos da testimonio a nosotros de que su forma de ejecutar la voluntad de Dios sobre nosotros no era el reflejo de Dios. Todas las veces de que nos humilló, de que todas esas cosas, Dios no quería hacerlo así. Pese a que Dios lo usó, nos ¿cómo se llama? Liberó de demonios y un montón de cosas. Pero el resultado quedó opacado con el cómo lo ejecutó. Quizás Dios sí quería enseñarnos todas las cosas que nos enseñó, pero el cómo ejecutó la voluntad, por causa de la responsabilidad que Dios le dio a él sobre nuestras vidas, Dios lo disciplinó públicamente. Es delicado, hermano, ministrar el reino de Dios. Tengamos temor de Dios. Es delicado ser padres. Es delicado ser esposo y esposas. Es delicado tener responsabilidad, incluso en el mundo. Obviamente es diferente un grado de responsabilidad ministerial a un grado de responsabilidad en un trabajo o en los estudios, etcétera, etcétera. Obviamente es diferente. No es el mismo grado de influencia. ¿Eh? Entonces, tenemos que tener temor de Dios. No de no hacerlo, sino de prepararnos, porque Dios nos da las herramientas. Y una de las herramientas más importantes que nos sirve es el arrepentimiento. Yo incluso podría pensar, y esto es mío, podría pensar que Dios en su plan quería que Moisés pasara el Jordán con el pueblo. Pese a su avanzada edad, Dios quería de que Moisés pasara el Jordán. No sé hasta qué punto iba a llegar, pero por lo menos que hiciera cruzar al pueblo el Jordán y lo llevara a la tierra prometida. Creo que no era solamente algo que quería Moisés, sino que era algo que Dios quería. Y vemos que su mala ejecución de la autoridad lo limitó a Aarón y a Moisés. Y Dios le dijo a Aarón y a Moisés que subieran a un monte a morir antes de entrar al Jordán. Entonces, cuando nosotros ejecutamos mal una autoridad, por ejemplo, con nuestros hijos, dañamos nuestra autoridad. Lo que Dios quisiera hacer con nosotros sobre esa persona. Porque hemos dañado tanto que hemos manchado nuestra autoridad, no nos hemos arrepentido, que Dios tiene que intervenir de otra manera sobre nuestros hijos, por ejemplo. Para darles lo que nosotros nunca le dimos. También con nuestros cónyuges, que no estoy hablando de infidelidad, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, no sé, voy a intentar dar un ejemplo práctico. En el hombre, ¿cierto? Mi ayuda idónea debería ser mi mejor amiga, en el sentido de que la que me empuja, la que me levanta, con quien puedo confesarme, con quien puedo tener confianza de decirle, mira, esto estoy sintiendo, con la que me puede, ¿cierto?, entender cuando estoy mal y digo, esto me tiene hasta aquí, me tiene chato esto, pero que pueda entender que no es que esté dejando todo de lado, sino que me tengo que desahogar de repente, no va, y ya levantémonos, sigamos adelante. Y cuando las esposas muchas veces no cumplen esa condición, muchas veces esa parte práctica, muchas veces Dios tiene que intervenir de otra manera, con un pastor, con un amigo, cuando estaba la opción de ser la ayuda idónea como primera opción de Dios. También con los esposos, cuando el esposo falla. Esto no significa que yo voy a buscar una amiga, ¿ya? Sino que un pastor, un amigo, ¿ya? Y también con las mujeres. Cuando el esposo falla y no es el que la levanta, el que le da amor, el que le da cariño, porque una de las funciones más importantes del esposo es poder
ser un mediador de que la mujer crezca, se desarrolle en todas las áreas, espiritual, en todas las áreas, de que constantemente se esté desarrollando, de que yo sea una persona que activamente esté trabajando en el desarrollo de mi esposo, como mamá, como esposa, como mujer, en el área incluso profesional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo, que soy la prioridad que Dios quiere encontrar, y que Dios me va a pedir cuentas si es que no lo hago, pero cuando yo estoy mal representando la autoridad de Dios, entonces Dios tiene que intervenir de otra forma, con una pastora, con una amiga, no con un amigo, no con un amante, no buscar otro hombre que me quiera, que me traiga flores. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del desarrollo. ¿Amén? Ya. Entonces, vemos de que la autoridad, hermanos, no es un privilegio. En Lucas 12, 47 al 48, Jesús claramente dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Vemos de que Dios fue más severo con Moisés y con Aarón. No los condenó, no perdieron su salvación, no perdieron su ministerio, pero lo limitaron. Amén. Y la autoridad no es un privilegio, es una responsabilidad. Esto se basa en el hecho de que cualquier tipo de autoridad es un don de Dios. Acuérdense de que en Mateo 25, ¿cómo se llama? Por ejemplo, dice de que el siervo que no supo hacer la voluntad de Dios e hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Pero aquel siervo que supo hacer la voluntad de Dios y no se preparó para hacerla, será azotado mucho. El castigo por la mala representación de la autoridad viene a todos, gobernantes, presidentes, reyes, todos los que han pasado. Nuestros padres, si es que fueron creyentes o no, pero si hemos sabido hacer la voluntad de Dios y no nos hemos preparado para hacerla, la responsabilidad es mayor. Amén. Entonces, en eso falló Moisés, en la representatividad. Miren lo importante que es el cómo ejecuto la voluntad de Dios. Por eso que es algo profundo. Y llévenlo para la familia, hermano. ¿Qué más? En conclusión, el ejercicio de cualquier grado de autoridad debe provocar que se refleje a Dios mismo en esa área que se está ejecutando la autoridad. Es decir, que necesitamos desarrollar un carácter lo suficientemente fiel para que el mismo Dios pueda confiar que haremos lo que haría en esa función que nos está encomendando. O sea, nosotros tenemos que ser lo suficientemente fieles con Dios para que lo que hagamos que Dios nos delegue sea un reflejo de cómo Dios lo haría. ¿Amén? ¿Por qué, hermanos, cuando hay un buen matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué yo puedo confiar, por ejemplo, en dejar, ¿cierto?, a mi hijo solo con mi esposa? ¿Por qué mi esposa puede confiar en que yo cuide, ¿cómo se llama?, al niño? Porque hay un complemento. Sabe que aunque tenemos formas, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, diferentes, pero sabe que no voy a hacer nada para dañar al hijo. Y que mi ejecución de mi autoridad de papá está engranada con la de ella. O por lo menos está en ese proceso. ¿Por qué a mí me cuesta más dejarlo con una persona que no es mi esposa? Porque no confío que va a reaccionar como yo reaccionaría ante una pataleta, por ejemplo. Ante un berrinche. Cuando está bélico, como le digo yo, se está tirando todo, patea todo. Porque yo no confío cómo va a reaccionar. Tenemos que ser confiables para Dios. Y eso se logra por medio de la fidelidad. ¿Amén? En todas las áreas donde tenemos autoridad debemos ser una representación de la voluntad de Dios al ejecutarla. Esto no solo se aplica al ministerio, sino a un cargo público o gubernamental, un puesto en el trabajo, un liderazgo en la iglesia, sino también en el matrimonio y la familia. Tenemos que recordar que la primera delegación de autoridad al hombre
fue el matrimonio y la familia. Ya lo vimos en Génesis 1 del 28 al 30. Para Dios es más importante la familia que el ministerio. Amén. Ya. La autoridad del matrimonio y la paternidad es la autoridad con mayor representación divina. Tenemos que ver de que Dios se nos presenta como Padre. Creo que no es necesario buscar los textos bíblicos, ¿cierto? Porque sabemos de que Dios se nos presenta como Padre. En Juan 1, ¿cierto? Dice de que al Padre nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Y aunque no vamos a entrar qué significa específicamente eso, pero nos muestra de que Dios nos había presentado o no había nadie que nos pudiera revelar de una manera tan profunda la paternidad de Dios hacia la humanidad como lo hizo Jesús. Porque por medio de Jesús vemos a Dios. Dice a Dios, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. Por eso que Jesús puede decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque podemos ver al Padre, podemos ver su paternidad. Hay un conocimiento superior, pese a que nosotros podemos ver en toda la Biblia de que Dios siempre se quiso revelar como Padre. Sobre el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero la revelación de paternidad se logra solo en Cristo Jesús. Porque Él es el único que la puede revelar. Y por eso que es hombre. Es Dios hombre. Porque no solamente es el unigénito, sino que es el primogénito. El primer hijo de Dios, desde el punto de vista de su humanidad. ¿No? Ahora, Jesús presenta a la iglesia como su esposa. Y aquí vemos la influencia de la paternidad. Dios se presenta como padre. Vemos qué tan importante es la paternidad. Ustedes no saben, hermanos, y creo que muchas veces no logramos dilucidar o tomar el peso de qué significa ser padre, de la relevancia que tiene sobre nuestros hijos, la huella que deja, la marca que deja, nuestros aciertos y nuestros errores, nuestros extremos, la huella que puede dejar en ese ser humano para el resto de su vida. Amén. Entonces, si Dios se nos presenta como Padre, significa de que la paternidad debe ser un reflejo de la paternidad de Dios. Obviamente desde un punto de vista limitado, desde el punto de vista de mi rol como papá. Porque hay cosas de la paternidad de Dios que yo no puedo hacer porque le competen a mi esposa. Porque la paternidad de Dios incluye la maternidad. Y hay cosas de la paternidad de Dios que mi esposa no puede hacer porque van a fluir por medio de la paternidad del varón. Ahora, obviamente Dios suple esas cosas en la falta de uno de los dos padres. Pero siempre va a haber una carencia, según el diseño original de Dios. Ahora, el mismo Jesús presenta a la iglesia como su esposa. Vemos ahí lo importante que es el matrimonio, ¿cierto? Jesús presenta a la iglesia como una novia, como una esposa, que la limpia en el lavacro del agua por la palabra. Es decir, de que trabaja por purificarla, santificarla, para que esté como Dios quiere. Amén. Entonces vemos lo importante que es la unidad del matrimonio y la paternidad en la autoridad. Es la autoridad con mayor representatividad, hermanos. Miren, la autoridad delegada de Dios tiene grados de representatividad, grados o límites que yo tengo influencia sobre alguien. Si yo soy un jefe en el mundo, mi autoridad se limita a las funciones que cumple esa persona en la empresa. Yo no me puedo meter en su vida privada, salvo que sus actitudes privadas estén haciendo faltar a su función. ¿Cierto? Yo no me puedo meter si él consume droga, después en sus días libres y alcohol, pero si llega con la influencia de las drogas, si llega un día ebrio, ¿cierto? Sí me puedo meter, porque está faltando a los grados de autoridad que yo tengo sobre él. Cuando, por ejemplo,
un presidente, un gobernador, un alcalde, quien sea, tiene un grado de autoridad, pero limitado a su función ejecutiva, a su función legislativa, etcétera, etcétera. Se limita, pero no puede legislar sobre mi conciencia, por ejemplo, sobre mi libertad como ser humano de decisión. ¿Amén? Entonces, está limitada. Y así podemos seguir las autoridades que aman, pero las que tienen mayor libertad, mayor amplitud de influencia. Las autoridades que son más potentes es ser padre y esposo. Y esposa. Es la autoridad más ilimitada. Tiene límites, pero la más ilimitada. Y muchas veces pensamos que las autoridades más ilimitadas es ser pastor, ser profeta, evangelista, apóstol, ¿cierto? Es más ilimitada. No, ser papá tiene más autoridad que un apóstol. Tiene más influencia que un apóstol, que un pastor. Ser esposo tiene más influencia que un pastor, que un apóstol, que un pontífice, que un querubín protector, lo que usted quiera, y todos los títulos que le quiera poner al cargo. Tiene más influencia. Mi autoridad tiene más influencia sobre mi esposa que un pastor, que un apóstol. No es que yo soy superior, pero mi rol de esposo, mi autoridad, mi espectro de autoridad sobre mi esposa, o de responsabilidad, o de influencia, o de representatividad, es mucho mayor que la de su propio pastor, apóstol, quien sea. Y así las hermanas con los esposos. Hermanas, su espectro de influencia sobre el esposo tiene mayor espectro de autoridad y de responsabilidad que mi pastor, que mi apóstol. ¿Amén? Y sobre los hijos también. Yo tengo más autoridad sobre mi hijo que el pastor sobre él o que el apóstol. Porque tengo mayor responsabilidad. Y no solamente darle comida, sino de formarlo como un ser que sirva a Dios y sea útil a la humanidad. ¿Amén? Ya. Entonces, la representatividad es la base de todo tipo de autoridad, incluso para servir en la iglesia. Ya lo vimos, no vamos a revisar los textos bíblicos, pero nos tenemos que preguntar, cuando nosotros estemos ejecutando una autoridad delegada de Dios, nos tenemos que preguntar, ¿puedo ser considerado un emisario de Dios? ¿O ¿cómo podríamos decirlo? Un emisario es un enviado de Dios, o un delegado de Dios, o ¿cuál es la palabra? Vicario de Dios. Cuando estoy ejecutando la autoridad, no el cargo y el título que tengo, sino cuando usted está ejecutando su paternidad sobre sus hijos. Cuando los tiene que amar, cuando los tiene que disciplinar, cuando tiene que trabajar por ellos, cuando les tiene que dar alimento, cuando les tiene que preparar la comida, cuando les tiene que lavar la ropa, cuando los tiene que abrazar, cuando los tiene que consolar, cuando los tiene que castigar, etcétera, etcétera. En la ejecución, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cierto? ¿Puedo ser considerado un emisario de Dios, un vicario de Dios, un representante de Dios en la ejecución? Con su cónyuge. Cuando lo ama, cuando lo perdona, cuando lo confronta. ¿Puede ser considerado un emisario de Dios? 2. ¿Puede considerarse mi ejecución como si la hubiese hecho Dios? Como lo estoy ejecutando. ¿Puedo considerar que así lo ejecutó Jesús? 3. ¿Represento la voluntad, intereses y carácter de Dios? Y ahí fallamos muchas veces. Sabemos la voluntad de Dios. Fallamos en el carácter de Dios y fallamos en los intereses de Dios. Porque muchas veces hacemos la voluntad de Dios para saciar nuestros propios intereses. Y ni siquiera conocemos los intereses de Dios. ¿En qué se interesa Dios? ¿Qué persigue Dios? ¿Qué es más importante para Dios?
¿Cuáles son las prioridades de Dios? Si ni siquiera lo sabemos con nuestra vida. Amén. ¿Están muy cansados? Hazme ¿sí? Ya. Sí, son las 11:10. ¿Tienen alguna duda, amados? No, ¿Tú, David? hijo, por lo menos no. Ya. ¿Tú, David, tienes alguna duda? No, Ya. no, eso de los intereses, Jonás es un ejemplo de ello. Él quería, o sea, al final hace la voluntad de Dios, pero con un interés propio. Exactamente. Lo que pasa que creo que es muy buen ejemplo, porque Jonás, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que sabía cuál era la voluntad de Dios, pero no tenía el carácter de Dios y no tenía los intereses. Porque cuando yo conozco los intereses de Dios, o quizás creo que una palabra, los propósitos de Dios, los hago míos, se me empieza a formar el carácter de Dios. Yo puedo conocer los propósitos de Dios, pero no los hago propios, no me identifico, porque no tengo identidad con Dios, no me identifico con Dios. Y por eso que es importante el temor de Dios. Y eso forma mi carácter, independientemente del temperamento que yo tenga, ¿cierto? Entonces, claro, Jonás fue una persona que conocía la voluntad de Dios, sabía claramente que Dios lo había enviado a Nínive a predicar y a anunciar un juicio, pero no estaba conectado con los intereses de Dios. Y eso es lo que le revela a Dios al final de Jonás. ¿Cómo no iba a tener yo misericordia de un pueblo donde hay más de 20.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Entonces, como yo no quiero conocerlos, porque puede ser que yo los conozca, porque es más, Jonás sí los conocía. Porque dice, yo conozco. Porque justamente dice, esto era lo que yo no quería hacer, porque yo sabía que eres misericordioso. Mira, cómo llega a ser hasta tragicómico. O sea, que Jonás se esté quejando de que Dios es muy misericordioso. Y muchas veces nos pasa, hermanos. Especialmente cuando hay gente que nos hace algo en contra y nosotros vemos de que aparentemente Dios no lo trata como nosotros quisiéramos que lo trate. ¿Por qué no lo castiga? ¿Por qué no lo disciplina, cierto? Y nos quejamos de que Dios es demasiado misericordioso. Yo sabía, ¿cierto? ¿Para qué me enviaste aquí si yo sabía que tú eres misericordioso, grande en misericordia, lento para la ira, ¿cierto? Yo sabía, lo sabía, pero no lo hizo propio. Por lo tanto, no pudo moldear su carácter. Y tenía un carácter amargado, porque estaba centrado en sí mismo. Mientras él estuviese bien, estaba re bien con Dios. Ya, Señor, mándame mientras no me pase nada, ¿cierto? Él estaba muy bien con Dios. Pero cuando le pasaba algo, se quejaba inmediatamente. Y la queja es un reflejo de que no tenemos los intereses de Dios. Entonces Jonás, ¿qué hizo? Jonás empezó a ver, pero no a hacer propio. Y uno de los propósitos que Dios quería hacer con Jonás era mostrarle su carácter, revelarle su corazón. Y hermanos, cuando Dios nos llama a servir, nos manifiesta su corazón. Hay un proceso donde Dios nos empieza a mostrar su corazón, pero depende de nuestra condición, si nosotros vamos a asimilarlo para crecer o incluso podemos nosotros rechazarlo, como lo hizo Jonás. No porque Dios mostró cuáles eran sus sentimientos, significa de que ya estaba listo Jonás. No porque llegaba la revelación de cómo es Dios, significa de que el carácter de Jonás estaba listo. No basta la revelación, no basta el rema, sino el rema me tiene que transformar, lo tengo que asimilar, lo tengo que hacer propio, me tengo que identificar con los intereses de Dios y hacerlos míos. Dios persigue estos intereses, Dios tiene estos propósitos, Dios tiene estas prioridades, no solamente las conozco y sé que son de Dios y quiero hacerlas, sino que las empiezo a hacer mías. Son mis intereses, son mis propósitos, es lo que yo quiero alcanzar, es lo que a mí me preocupa, son mis prioridades.
Y eso no es solo algo mental, es algo experimental que nace de una relación con Dios, donde yo me voy a equivocar, donde yo tengo que aprender, reconocer, humillarme, arrepentirme. Una de las herramientas más importantes para que nuestro carácter se moldee es el arrepentimiento, la conversión. Es la base de la fe, la base de la paciencia, la base de la perseverancia, el arrepentimiento. Sin un corazón dispuesto a arrepentirse y a convertirse, no hay formación de carácter. Porque muchas veces nos empecinamos en que yo tengo la razón. Necesitamos el arrepentimiento. Jonás justamente es un buen ejemplo de esto, de que no se conectó con los intereses de Dios. Yo los empiezo a ser mío, empiezo a ordenar mis prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Estas. Yo las aprendo y me las repito y las intento poner en práctica hasta que ese trabajo, esa relación de búsqueda de Dios empieza a ser. Miren, yo el otro día estaba, leyendo con mi hijo un salmo, que los voy a compartir, porque escuché a un pastor que había dicho de que, por ejemplo, cuando oramos, en el Salmo 139 dice de que, Señor, antes de que yo diga la palabra, antes de que esté en mi boca, y aquí tú la sabes toda. Tú sabes mi sentarme y mi levantarme. Tú me has rodeado por detrás y por delante, ¿cierto? Antes de que diga la palabra, ¿cierto? Tú ya la sabes toda. Y es más, Jesús dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todo esto. Entonces uno podría decir, ¿y para qué oramos? Si Dios ya sabe, ¿cierto? Ya sabe lo que está en mi corazón, lo que necesito, lo que quiero, lo que siento. Ya lo sabe todo, ¿para qué voy a orar? Entonces, aunque es mucho más profundo que esto, ¿cierto? Pero él dice de que una de las razones es porque cuando tú oras, ¿cierto? La voluntad de Dios se empieza a hacer tuya. Te empiezas a conectar con la voluntad de Dios, porque Dios ya sabe lo que va a hacer contigo. Dios, si Él quiere bendecirte, sabe que te va a bendecir. Si Él quiere, sanarte, te va a sanar. No es que yo tengo que tratar de convencer a Dios. Dios ya sabe lo que va a hacer. Por causa de que soy su hijo, por causa de el Señor Jesucristo, por causa de su beneplácito, por causa de su misericordia, Dios ya tiene claro lo que va a hacer. No es que, voy a ver cómo ora para ver si lo hago. ¿Cierto? Pero cuando yo oro, dejo que la voluntad de Dios se empiece a impregnar en mí y empiezo a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y eso nace de la relación. Miren, les voy a mostrar el Salmo 24. El Salmo 24. El Salmo 24 dice, déjenme encontrar el versículo, aquí está. Salmo 24 desde el 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Miren, es importante lo que dice aquí, porque dice de que estas características, ¿cuáles? Los de limpio de manos, corazón puro, que no elevan su alma a la vanidad, que no juran con engaño, que reciben la bendición de Dios y la justicia de la salvación de Dios. Estas características son de ¿quiénes? De los que buscan, de la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Cuando yo busco a Dios, oración, arrepentimiento y conversión, porque eso es buscar a Dios. Arrepentimiento, conversión, oración, ayuno, lectura de la palabra, aprenderme la palabra, buscar en la palabra, ¿cierto? Y todas las otras cosas que conllevan buscar a Dios, que también tienen que ver con los estudios, como hoy estamos en un estudio, todo eso es parte de buscar a Dios, pero principalmente mi oración personal y mi lectura de la palabra personal. Cuando yo busco a Dios, entonces estoy haciendo ¿qué?
ser como estas cualidades que salen acá. Dice, tal es la generación de los que lo buscan. O sea, los que lo buscan son como limpio de corazón. No elevan su alma a la vanidad. Entonces, la búsqueda de Dios es una ventana, una puerta que me transforma mi ser. Entonces vemos, amados y amadas, ¿cierto? Que realmente cuando nosotros buscamos a Dios, se moldea nuestro carácter. Entonces podemos conectarnos con la voluntad de Dios. Y eso no es que porque oro pasa inmediatamente, sino que es un proceso. La búsqueda continua de Dios va formando mi carácter. ¿Amén? Y el Salmo 24 es uno de los ejemplos que hay más ejemplos, ¿cierto? Pero tal es la generación o tal es la condición de los que le buscan, limpio de corazón, etcétera, etcétera. Amén. Entonces eso, hermanos, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario antes de terminar? Yo primero agradecer al Señor por el estudio porque me exhorta mucho, incluso con errores que yo tuve en el pasado y para ir rectificando. O sea, es un aprendizaje continuo y es hermoso. Y mi consulta es la siguiente. O sea, cuando tú estabas hablando sobre la autoridad, venía a mi mente de un rey que está en Segunda de Crónica, que también te quería preguntar si era un ejemplo, porque él, lo que yo entendía que este rey conocía la voluntad del Señor, pero su corazón no era recto o perfecto, creo que era ante el Señor. Entonces ahí podía, si era también como ejemplo de sobre la autoridad, sobre el tema que tú estás tocando ahora. Claro, o sea, creo que vimos ese pasaje en uno de los muchos estudios que hemos hecho sobre la autoridad, pero Sí, claro, es que es para mí es un excelente ejemplo, o sea, lo aplico mucho para mí. claro, es que eso nos muestra, amados y amadas, ¿cierto? Que eh, la autoridad, no del hecho, miren, y espero que no se malentienda esto, pero no del hecho de que Dios me delegue una autoridad, de que sea Dios el que me respalde con su unción públicamente, que sea los pastores los que me unjan, los que se me oren por mí para un servicio, eso no me garantiza que lo voy a hacer bien. Amén. Eso no me garantiza que lo voy a hacer bien. Eso me garantiza que Dios me está dando esa responsabilidad y que me está dando todo su apoyo y su respaldo. Pero depende de mi ejecución, depende de cómo yo voy a andar en el espíritu o voy a andar en la carne, cómo voy a ejecutar esa voluntad. Amén. No porque yo sea un creyente y sea papá o sea esposo, me garantiza que todo lo que yo haga está avalado por Dios. Yo ya les hablé de que la autoridad que tiene mayor relevancia en la tierra para el ser humano es la paternidad y el matrimonio. No por el hecho de que yo sea cristiano o que mi matrimonio fue siendo cristiano, ¿cierto? No significa de que todo lo que a mí se me ocurra, todo sentimiento que venga en mí como esposo, es respaldado por Dios. Y también como las esposas. No toda influencia que tenga, por muy espiritual que parezca, significa que todo lo que le venga a ella, para el esposo, significa que va a ser de Dios. Yo me tengo que preocupar porque es una delegación, una responsabilidad. Y eso lo vemos nosotros en el pasaje que usted menciona, y también Pablo lo dice. Dice, Dios nos ha dado autoridad para edificación y no para destrucción. Eso nos muestra que en la persona que ejerce la autoridad está la decisión, que aunque es delegada por Dios, la puede usar para destrucción. Entonces, no por el hecho de que yo soy papá, toda disciplina que le haga para mi hijo va a ser respaldada por Dios. No porque yo soy papá, todo cariño que le haga, ¿cómo se llama?, a mi hijo, o todo consentimiento que le haga a mi hijo, va a ser respaldado por Dios. Yo me tengo que preocupar si lo que estoy sintiendo,
si lo que estoy haciendo, si cómo lo estoy ejecutando, realmente es la perfecta voluntad de Dios, buena y agradable para Dios. No solamente si es la voluntad de Dios, sino si es la perfecta, si es la buena y es la que realmente le agrada. Si mi ejecución esto es lo que Dios quiere que yo ejecute, cómo lo estoy representando a Dios. Porque la autoridad es una representación de Dios, porque la autoridad es dada por Dios. Todo. Por lo tanto, lo que yo lo estoy ejecutando, tengo que ser una persona, un brazo de Dios, una mano de Dios, como si Dios mismo lo hiciera. Obviamente que no vamos, ¿cierto?, a ser dioses, pero en la limitación que tenemos. Y eso se refleja en el carácter. Y si Jesucristo lo pudo hacer, nosotros también. No es inalcanzable. Es alcanzable por causa de que Jesucristo como hombre lo hizo. Y eso eso nos eleva a la demanda. Porque Jesucristo no hizo nada en su ministerio terrenal como Dios. Lo hizo todo como un hombre dependiente de la unción. Y nosotros somos hombres y mujeres dependientes de la unción. Lo podemos hacer. Por eso que Jesús puede decir, el que cree en mí, las obras que yo hago, aún mayores hará. Si Dios hubiese hecho algo en su ministerio terrenal, usando su divinidad, esa frase sería imposible para nosotros. Y Jesús nos hubiese mentido. Ustedes ya vieron Cristología, o ya vimos nosotros Cristología, y yo les expliqué esto, en parte, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que justamente nosotros tenemos que tener un cuidado, pero a la vez no un miedo, amados, no un miedo que nos paraliza, porque el miedo, cuando no es temor de Dios, nos paraliza. El temor de Dios nos activa a hacer la voluntad de Dios. El miedo nos paraliza a hacer la voluntad de Dios. El temor de Dios nos pone un freno a hacer nuestra propia voluntad, pero nos activa a hacer la voluntad de Dios. El miedo, cuando viene de la carne o del diablo, nos paraliza a hacer la voluntad de Dios y nos mueve a hacer la propia voluntad de nuestra carne o de Satanás. Entonces, claro, ese ejemplo del rey que dice hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no con un corazón perfecto, nos muestra de que está esa posibilidad. Yo siempre doy ese, ¿cómo se llama? Ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Yo puedo estar haciendo la voluntad de Dios en la carne, porque es algo externo. Por ejemplo, Dios dice, id y haced discípulos, o dice, predicad, ¿cierto? Anunciad, pero yo lo puedo estar haciendo en la carne. Yo puedo estar dando consejos que pueden ser muy asertivos, muy prácticos, para un matrimonio, para quien sea, profetizar, un montón de cosas, pero lo puedo estar haciendo en la carne. Por eso que es importante que nos sanemos con Cristo, de que nuestra fuente sea Jesús, porque ¿saben qué pasa? Muchas veces yo sirvo a Dios para llenar un vacío que tengo adentro. Busco aceptación, busco admiración. Entonces, cuando no tengo la aceptación y no tengo la admiración, me frustro, me amargo y dejo el ministerio. Y me amargo con Dios. Porque estoy tratando de llenar un vacío. Y ese vacío lo tengo que llenar en mi relación personal con Jesucristo. Y el servicio no tiene que ser para llenarme, tiene que ser para llenar a otros. Yo sirvo para llenar a otros. Eso es un servicio. Si no me estoy sirviendo a mí mismo. Por eso que el otro día, ¿cierto? En la prédica, ya, ¿cómo se llama? Hablamos de eso, del llamado al servicio. Cuando yo sirvo es para edificar a otros, no para edificarme a mí mismo. Por eso que las escrituras dicen, vosotros estáis completos en Cristo. Obviamente que el servicio me llena. Porque cuando yo sirvo, soy bendecido por Dios. Pero no lo hago por eso. Por eso que necesito yo crecer, desarrollarme internamente, madurar en mi carácter y no servir por mis complejos, porque ahí nacen complejos de superioridad o complejos de inferioridad. Y servimos así y nos morimos sirviendo así. Y uno de los mayores problemas que hay que la gente sirve
para ser admirado. Algunos conscientemente, quiero ser admirado, quiero que me digan apóstol, ¿cierto? Quiero que me digan aquí, todo, pero otros inconscientemente, porque hay una herida, hay una carencia de amor y busco que en el reconocimiento de la gente, sentirme amado, sentirme querido y sentirme útil. Yo tengo que entender de que en Cristo Jesús yo soy útil porque Jesucristo me ha hecho útil. Y cuando no haya reconocimiento, yo sé lo que tengo que hacer. Y eso nos pasa muchas veces en la familia, como papás. Mis hijos van a ver etapas de su vida que quizás me van a reconocer lo que hago y van a ver etapas de su vida donde no van a reconocer lo que hago. Porque todavía no tienen la capacidad ni siquiera de darse cuenta. Les falta vivir la vida, les falta ver que es difícil, ver que cuesta ganarse la vida, etcétera, etcétera, porque no lo han visto. Cuando les toque trabajar, formar una familia, tener un hijo y digan, chuta, yo ahora digo, en realidad, cuando mi papá tenía 36 años, tenía 6 hijos. Y yo tengo uno. Entonces, pese a que no justifico las cosas ¿cómo se llama? Malas que hizo, pero también tiene que haber tenido muchas luchas internas. Pucha, no puedo juntar plata porque todo se da en la casa. Yo no, quisiera tener un auto nuevo, quisiera tener una casa de ladrillo, quisiera hacer muchas cosas, o yo no, tenía no, sueños de, no sé, vivir en otro lado, tener otro tipo de vida y estoy aquí. No justifico las cosas malas que hizo, pero eh, cuando lo experimentamos nos damos cuenta de la otra cara de la moneda, de sus sueños personales, sus inquietudes, sus luchas, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eso también pasa ¿cómo se llama? Con nuestras madres, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi mamá cuando tenía 34 años ya tenía 6 hijos. ¿Y cuáles eran sus sueños, sus expectativas? Pero le tocó afrontar otra realidad y tuvo que afrontarla nomás, y la afrontó. Y muy bien que la afrontó. Entonces empezamos a ver que hay otra cara de la moneda. Entonces, van a haber etapas donde nuestros hijos, o en el servicio ministerial, o en el servicio de la iglesia, la gente no nos va a reconocer. Nuestros hijos. Entonces, yo no puedo ser papá de acuerdo al reconocimiento que tengo de mis hijos. Tengo que aprender a no depender del reconocimiento, porque si no, no voy a poder cumplir mi rol de padre o de madre. Y con los cónyuges también, que no significa tolerar violencias. Ojo, ¿ya? Pero yo no puedo depender del reconocimiento para ejercer mi autoridad y mi influencia y mi responsabilidad. La autoridad es una responsabilidad, porque toda influencia que usted tiene que rendir cuentas delante de Dios. Y más si somos cristianos. Por eso es importante que me sane, que me preocupe por mi desarrollo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo este carácter? Necesito liberación, necesito más búsqueda de Dios. Y hermanos, no nos frustremos, porque no es mágico. Con 2 oraciones, 3 oraciones, 3 sesiones, ya cambió mi carácter. Es un proceso de vida. Nuestro carácter va a ir cambiando hasta el día que nos encontremos con Jesús. La idea es que vayamos avanzando. Dice de que los justos son como la luz de la aurora, que van a aumento a medida que avanza el día. Muchas veces nos quedamos estancados. ¿Por qué nos conformamos? Entonces, y esto les quiero decir para, ¿cómo se llama? Terminar. Nosotros nos encontramos con la parábola de los talentos, ¿cierto? Que hay 2 versiones. La versión que está en Lucas y la versión que está en, ¿cómo se llama? En Mateo. En las 2 versiones nos vemos de que una persona
le es entregada 5, al otro le entregan 2 y al otro le entregan 1. Hay otra versión que habla de que a todos les entregaron 1, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es el siguiente. Hubo uno que las 5 que le dio según su capacidad la multiplicó por 10. El otro, las 2 que tenía, la multiplicó por 4. El otro que le dio una, dice que tuvo miedo. ¿De quién? De Dios. Uno podría decir, es que Señor, tú eres Dios tan veraz, ¿cierto? Tan aquí y tan allá, así que tuve miedo y escondí mi talento, ¿cierto? Aquí está lo que es tuyo. Y Dios le dice, siervo malo negligente, échelo de aquí afuera. Porque no sirve para el reino. Y no heredó el reino. ¿Qué nos quiere decir eso de una forma práctica? Ese talento, aunque no se los voy, ¿cómo se llama? A decir ahora, pero yo les podría probar bíblicamente de que los talentos es la autoridad que Dios nos da. Porque dice según nuestra capacidad. Todos tenemos un grado de autoridad, unos mayores, otros menores. Entonces, ¿qué pasa? Como vemos este estudio, dijo, oh, es tan terrible la autoridad, la representatividad, he fallado tanto, ¿cierto? Oh, es tan terrible, mejor ni me meto en esto. Y me amargo, ¿cierto? Me aíslo y no sirvo, y que no sirvo como papá, que no sirvo como mamá, que no sirvo como esposo, porque muchas veces la amargura que está en nuestro corazón, la herida nos hace pensar eso. Ah, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿cómo? Si es tan terrible, entonces, ¿quién? Entonces yo no sirvo y me aíslo. Y eso es cobarde. Y dice de que el reino de los cielos los cobardes no entran. Está bien que nosotros admitamos de que no somos dignos, hermanos, y todos sabemos que no somos dignos. Yo cuando doy este estudio también veo muchas cosas de mí que digo, yo para esto no sirvo, pero no me quedo en el miedo, en la lástima propia. Porque el que escondió el talento es el que cuando ve esto dice, hoy tan terrible la autoridad, la representatividad, tan delicado, y dice, mejor no me meto para no embarrarla, para no fallarle a Dios. Es lo mismo que hizo ese que tenía el talento que escondió. Mejor no uso mi autoridad para no fallarle a Dios. Y eso es miedo. ¿Por qué? Porque me frena a hacer la voluntad de Dios y me lleva a hacer la voluntad de la carne, que no sirva. Ni en la familia, ni en la iglesia, ni en el mundo. En cambio, el temor de Dios, yo miro esto, me da temor de Dios, que es delicado, que es terrible, ¿cierto? Que es un tema que no es de tomarlo a la ligera, pero cuando es temor de Dios, me lleva a prepararme. Soy padre, soy esposo, soy esposa, me voy a preparar, voy a buscar más de Dios, voy a pedir consejo, voy a ver más estudios, etcétera, etcétera. Voy a preocuparme de mi condición de mi alma, etcétera. Voy a preocuparme más, pero voy a salir adelante, porque Dios nos ha dado la unción del Espíritu Santo, como dice en Primera de Juan 2, dice la unción que está en vosotros, os enseñará todas las cosas. Está la unción, usted tiene la unción. Está. El Espíritu Santo está dentro de usted. Y eso es gracia de Dios. Ahí está. Entonces, el temor de Dios me lleva a decir, sí, es grave, es delicado, pero me lleva a confiar en la gracia de Dios. Por eso que les hablé de la herramienta para ejecutar la autoridad, que es el arrepentimiento y la conversión. Porque nos vamos a equivocar, hermanos. Y probablemente viendo estos estudios, usted se va a dar cuenta que se ha equivocado. Y sí, se ha equivocado. Y es grave y es terrible. Sí, es grave y es terrible. Pero no hay pecado que no haya pagado Jesús en la cruz. En las Escrituras dice, confesaos, confesar a Dios los pecados y Él limpiará, nos limpiará de toda maldad. Están las herramientas. Así que no se quede en el miedo, no esconda su talento, desarróllelo. Amén. Tenemos las herramientas. Si se equivoca, levántese de nuevo. Si se equivocó otra vez, vuélvase a levantar. Pero no se quede tirado en el suelo.
Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Amén, amados. Bueno, vamos a orar para terminar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por la oportunidad de compartir, Señor, por la oportunidad de hablar de este tema tan importante que es la autoridad. Yo te pido, Señor, que obres en el corazón de mis hermanas, de mis hermanos, para que no nos quedemos en el temor ni en la lástima propia, sino que esto nos inspire a avanzar, a asumir este reto que tenemos de perfeccionarnos, Señor, en la autoridad, que tú nos has delegado la autoridad y nos das todo tu respaldo para ser padres, esposos, esposas, todo lo que tenemos que hacer para desarrollar los dones en la iglesia y todas las cosas para nuestra influencia, incluso en el mundo. Tú nos has dado los dones, los talentos y nos respaldas. Y si nosotros estamos en el proceso de desarrollarnos, tú nos vas a desarrollar. Eres tú el que nos vas a hacer lo que quieres que nosotros seamos. Pone en nosotros ese ímpetu, ese fuego interno de querer desarrollarnos, de avanzar, de preocuparnos, Señor, por lo que tú quieres de nosotros, de perfeccionarnos no en el título, en el grado o en el servicio, sino en nuestro ser interno, en nuestro desarrollo, en nuestra identidad de hijos e hijas de Dios, amados y amadas, poder vivir como hijos amados, confiados, que el amor de Dios nos respalda, que cubre multitud de pecados, que no hay pecado que no pueda perdonar tu sangre preciosa derramada en la cruz, que no hay cosa que nos pueda restaurar tu Espíritu Santo, que no hay cosa negativa que tú no puedas transformar en bendición para nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados y amadas.